Buenas compañeros, el Kusen de hoy se llama Kyofu y la presencia en la práctica Zen. En japonés, la palabra Kyofu significa miedo, temor, terror. A primera vista parece un sentimiento negativo, algo que en el ser humano quisiera evitar o eliminar. Pero en el camino del budismo Zen, el miedo no es un enemigo, es un maestro. Surge como una experiencia inevitable de la mente y del cuerpo, y al observarlo con atención plena, se convierte en un portal hacia la comprensión profunda. El origen del miedo como identidad y expectativa. El miedo aparece siempre que nos aferramos a una idea fija o a una expectativa de lo que debería ocurrir. Tememos perder lo que creemos poseer. Seguridad, prestigio, control, incluso la propia vida. En realidad, el miedo revela lo que más nos aferra al yo, la ilusión de permanencia. El Zen nos recuerda que todo lo que existe es impermanente y que el yo mismo no es una entidad sólida, sino un conjunto de pensamientos, recuerdos y sensaciones en constante cambio. Sin embargo, cuando olvidamos esta verdad, surge Kyofu, el miedo a perder lo que nunca fue realmente nuestro. En el Zazen, la meditación sentada, no se busca escapar del miedo ni suprimirlo. El practicante simplemente se sienta, respira y permanece presente. La mente puede llenarse de pensamientos, de ansiedad, de imágenes del pasado o de experiencias del futuro. Pero la instrucción es clara: volver siempre a la respiración, volver al instante presente. El miedo pierde su fuerza cuando dejamos de alimentarlo con historias mentales. En la pura presencia, el miedo se muestra tal cual es: una sensación física en el cuerpo, un nudo en el estómago, una aceleración en el corazón. Cuando el practicante observa sin juicio, descubre que detrás de esa oleada no hay una entidad sólida, sino solo fenómenos que aparecen y desaparecen. El miedo entonces deja de ser un obstáculo y se convierte en un maestro secreto. Cada vez que aparece, nos recuerda el apego que aún mantenemos a una idea, a una relación, a una expectativa de futuro. El Zen no pide que eliminemos el miedo, sino que lo atravesemos con plena conciencia. Al observarlo de frente, comprendemos que el miedo es como una sombra. Parece sólido mientras lo rechazamos, pero se disuelve en el instante en que lo iluminamos con la luz de la atención plena. La verdadera libertad no consiste en no tener miedo, sino en no ser gobernado por él. Acá está una historia Zen sobre el miedo. Se cuenta que un joven monje vivía con un temor constante a la oscuridad. Cada noche, cuando el sol se ocultaba, sentía un nudo en el pecho y su mente se llenaba de fantasmas. Incapaz de soportarlo más, acudió a su maestro Zen y le dijo: «Maestro, el miedo me domina. No puedo dormir, no puedo estar tranquilo. ¿Qué debo hacer?». El maestro lo miró con calma y respondió: «Ve esta noche al cementerio del pueblo. Siéntate allí y haz zazen hasta que amanezca». El monje palideció, pero obedeció. Aquella noche se sentó entre tumbas, temblando de miedo. Los ruidos del viento le parecían voces, las sombras parecían espíritus, pero recordó las palabras de su maestro: «Siéntate y respira». Una y otra vez volvía a la respiración, una y otra vez observaba su miedo. Al cabo de unas horas, el miedo cambió de forma. Primero fue terror, luego angustia, después cansancio y finalmente silencio. Cuando el primer rayo de sol iluminó las lápidas,
El monje comprendió. El miedo no era más que su propia mente. Sonrió, se inclinó hacia las tumbas y regresó al templo. El maestro, al verlo volver, le preguntó: ¿y tu miedo? El monje respondió con una reverencia: se disolvió con la noche. Kyofu, el miedo, es una experiencia común a todo ser humano, pero en el camino del Zen se revela como una oportunidad. La práctica de Zazen nos invita a sentarnos con él, a no huir ni luchar, sino a observar. En la pura presencia, el miedo pierde su poder, porque se desvanece el yo que teme y la expectativa que alimenta la ansiedad. En última instancia, el miedo es una invitación a despertar. Cada vez que aparece, nos recuerda que aún creemos en un yo separado y frágil. La práctica nos conduce a ver que más allá de ese yo existe una conciencia vasta, silenciosa y libre. Allí, en la claridad de la presencia, descubrimos que nunca hubo nada que temer. Muy buenos días en este vasto y hermoso Kusen de Lechmer Rodríguez. Yo no voy a hacer un comentario como tal, sino que quiero recalcar algunas frases, algunas simplemente reorganizadas en mis propias palabras, porque hay mucho contenido importante en este Kusen, que dicho sea de paso, se ha hecho en el día de Halloween, el día de los muertos, de los cementerios, de los fantasmas, etcétera. Por eso se hizo para este día tan especial. En primera instancia, me llama la atención, en el Zen no tenemos nada. Otra frase, regresar al instante. Voy a ir nombrando estas frases. Eliminar historias mentales. Eso es una maravilla. Uno es un fenómeno más. Aparecemos y desaparecemos. Atravesar el miedo a la luz de la conciencia clara. Tememos perder lo que creemos tener. Por eso la impermanencia puede aterrar, pero la impermanencia está presente todos los días de nuestra vida. En cuanto a las frases del cuento Zen, que dicho sea de paso, ilustra toda nuestra vida, me llaman la atención las frases: Maestro, el miedo me domina. Ve al cementerio y haz zazen. ¿Dónde está este cementerio? ¿En qué avenida? ¿En qué calle? ¿Dónde están los fantasmas, los muertos, la tristeza, el miedo, el terror a estos? Y usted dirá, ¿en los cementerios? No, está en su mente. Entonces, ve al cementerio y haz zazen, es ve a tu propia mente, a tu propia oscuridad y haz zazen. Hacer zazen entre tumbas. Dormir
en cementerios, pasar la noche en un cementerio. No lo hacemos todos los días. Cuando hacemos silencio, nosotros podemos vivir en completa paz, como los muertos. Porque hay un juego aquí de la muerte, del equilibrio, del silencio, del renacer, del ver. Y aquello de que el miedo se disolvió con la noche. Eso es extraordinario. El miedo se disolvió con la noche. Y entonces aparece la vida sin fantasmas, sin angustias, sin penas, sin actores, sin drama y sin teatro. Se acabaron las películas. Como se dice en el Zen, llegamos al estado de Mutan. No queda nada. Entonces hay que ir más allá del más allá. Siempre más allá del más allá apunta a la conciencia clara. Y finalmente, realmente no había nada a que temerle.